En cuanto al contenido de las teorías económicas, la economía política clásica estudió el sistema de producción, distribución y consumo como una totalidad, como un proceso circular íntimamente relacionado. La economía científica, en cambio, estudia las relaciones entre los factores de la producción, los modos de distribución, los bienes de consumo por separado, como si fueran problemas por separado. Y a la larga, la gran tarea de componer el sistema como sistema nunca ocurre. Los especialistas en la ciencia económica tienen respuestas para cada cosa, nunca logran elaborar respuestas para el todo del sistema. Y por eso la producción, por un lado, se estudian los procesos de producción, por otro lado se estudian los procesos de administración, por otro lado se estudia la circulación del dinero como si fueran problemas, ¿no es cierto?, en principio separados. Noten que los médicos bajo un enfoque científico hacen algo parecido, ¿no? Le dan a uno remedios para el riñón que echan a perder el estómago, y le dan remedios para el estómago que le echaron a perder con los remedios para el riñón, y cuando le echan a perder, ¿no es cierto?, el estómago, los remedios para el estómago echan a perder los huesos, y los remedios para los huesos echan a perder, etcétera. A los economistas les pasa más o menos lo mismo. Mientras la economía política clásica estudió las condiciones de reproducción económica a partir de la división del trabajo, la producción, la distribución, la acumulación, la circulación, la economía científica, en cambio, estudia la reproducción económica solo considerando la utilización óptima de los recursos para satisfacer necesidades y deseos de los agentes económicos que se presuponen con determinadas necesidades, con determinados deseos. Mientras la economía política clásica consideró sujetos económicos a los individuos, a los estamentos sociales, ¿no?, sujetos que ejercen voluntades, ¿no?, voluntad de intercambio, ¿no es cierto?, voluntad de emprendimiento, combinando en esas voluntades tanto la naturaleza humana como la libertad. Entonces, la economía política clásica. La economía científica, en cambio, presupone agentes económicos que no son propiamente sujetos, que están movidos un poco automáticamente desde su naturaleza, que son estrictamente individuos, o que están asociados como colecciones simples de individuos cuyos comportamientos, ¿no?, como decía, derivan directamente de una naturaleza, no del ejercicio de la razón o de la libertad. Mientras la economía política clásica desarrolló una teoría objetiva del valor a partir del trabajo, a partir de la dificultad de producción, la economía científica considera el valor como una variable subjetiva que en principio solo expresa la utilidad eventual del producto para el consumidor. Eso tiene como efecto que en la economía política se estudian los precios como efectos objetivos del esfuerzo relativo de producir mercancías. En cambio, en la economía científica se estudian los precios como efectos de la escasez relativa, una escasez determinada por las preferencias subjetivas de los consumidores. Mientras en la economía política clásica se estudió la renta de la tierra de manera especial, sobre todo en sus efectos sobre las clases, sobre los estamentos sociales, que implicaba la renta para la manufactura, para el factor trabajo. En la economía científica la renta es un caso más análogo, ¿no?, en administración a cualquier otra esfera productiva, ¿no?, un negocio más. La consideración de la relación entre la producción de bienes naturales y la producción de bienes manufacturados es una de las grandes riquezas de la economía política clásica que no se mantiene en la economía científica. La economía política clásica tenía un concepto débil del equilibrio entre la oferta y la demanda a corto plazo, a nivel sectorial. Consideró en buenas cuentas el supuesto del equilibrio como un rasgo global del sistema. En cambio, en la economía científica se parte siempre del supuesto del equilibrio sistémico global y se consideran los desequilibrios, como habíamos dicho, de manera exterior al sistema. Cada vez que se estudia un objeto, se estudia primero en equilibrio y después
los factores, ¿no es cierto?, que desestabilizarían ese equilibrio. Voy a decirlo de otra manera. La economía política clásica consideró el desequilibrio como una tendencia presente, vamos a decir estructural, pero presente en todo ámbito económico. Una presencia que tenía que ver con el sistema económico mismo. Marx es el primer autor que consideró el desequilibrio como rasgo estructural del sistema capitalista. Para la economía científica todo eso es externo, es contingente. La economía política clásica elaboró teorías explicativas del sistema económico, cualitativas, y buscó fundarlas en un cálculo desde las condiciones económicas reales, desde las características que se atribuyen a la naturaleza humana, combinada con el ejercicio de la voluntad. Teorías explicativas. La economía científica, en cambio, se ha limitado a elaborar teorías meramente descriptivas que parten de modelos matemáticos ideales, como hemos dicho, a los cuales se les van agregando elementos empíricos para ir acercándolos a la realidad, en buenas cuentas del método de la física. Galileo formula una ley de caída libre, esa ley de caída libre funciona muy bien solo en el vacío, y después los físicos, los ingenieros, van agregando la resistencia del aire, la forma del objeto, la temperatura como elementos empíricos. El procedimiento de la economía científica es exactamente el mismo, desde el modelo matemático hacia la realidad. La economía política, en cambio, procedió desde la realidad hacia un modelo matemático eventual, hacia el modelo matemático que hiciese falta, sin que este fetichismo por el modelo matemático fuera realmente fundamental. La economía política partió más bien del estudio histórico, del estudio político. Por eso, como decíamos, el nombre de economía política. En cambio, la economía científica se atiene a un método en sentido estricto, se aleja de lo político, se apoya, como decíamos, fuertemente en modelos matemáticos, y por eso, por esa opción por el método, ¿no?, es que se puede definir propiamente como economía científica. La economía científica sufre hasta el día de hoy de las frustraciones, las ineficacias que derivan de esta revolución epistemológica que realizaron personajes como Say, Cournot, Walras, Jevons. Las frustraciones, por supuesto, las ineficacias, siempre encubiertas por un discurso cada vez más ampuloso, cada vez más vanidoso. Un discurso que, en buenas cuentas, encubre el hecho de que la economía científica carece hasta el día de hoy de teorías auténticamente explicativas del movimiento económico global, manteniéndose anclada en la consideración de la economía mundial como una colección de economías nacionales, sin hacerse cargo de los efectos profundos de la constitución de un mercado mundial único, profundamente interrelacionado. Da la impresión de que los economistas, los grandes economistas actuales, son los últimos en enterarse de que ocurrió la globalización. Recién, hoy día, es motivo de interés hacer modelos, nuevamente matemáticos por supuesto, de la economía global ahora. Una economía que para los historiadores, una economía global que desde el punto de vista de las circunstancias históricas, existe por lo menos hace 200 años. La economía científica carece hasta el día de hoy de teorías auténticamente explicativas de las crisis globales, productivas y financieras, que curiosamente son, y han sido siempre, la principal y más notoria característica empírica del objeto que se supone que los economistas estudian. La crisis ha sido siempre, entre los economistas más destacados, una especie de curiosidad, ¿no? Por supuesto, Keynes tiene una explicación de las crisis económicas, pero discutido fuera de la academia, entre especialistas,
casi al modo de un hobby, ¿no? Curioso, la principal característica empírica de la economía capitalista no es el objeto de estudio de la ciencia económica, o no lo ha sido hasta ahora, en que, claro, todo el mundo, ¿no es cierto?, existe una gran demanda social para pedirle explicaciones a los economistas de la crisis financiera del 2001, del 2007, del 2013, qué sé yo. Las teorías ahora, ¿no?, que se han elaborado para dar cuenta de las crisis, nuevamente padecen de las características que derivan del método científico. Son teorías meramente descriptivas, ¿no?, que insisten en proponer modelos matemáticos cada vez más exóticos, más sofisticados, y que relegan las eventuales causas de la crisis siempre a elementos externos al sistema mismo, una guerra local, una sequía, un terremoto o, en último término, el aleteo de una mariposa, que como teoría explicativa viene siendo la consumación de la estupidez científica. Las teorías elaboradas para dar cuenta del movimiento de las economías locales a nivel de ramas de la producción o del movimiento económico son absolutamente incapaces de predecir la deriva de los salarios, de los precios, de los flujos de capital, ¿no?, las variaciones en el empleo, ni siquiera en los plazos y condiciones más acotadas. Los economistas parecen no haberse hecho cargo de la paradoja que implica predecir precios. Imaginen que alguien tenga una fórmula para predecir los precios de las acciones, ¿no? Por definición debería hacerse millonario, ¿no?, en el mercado financiero. Sin embargo, en la medida en que la fórmula es relativamente pública y todos la usan, todos resultarían igualmente empatados, igualmente pobres. Esa paradoja, hay conocimientos que influyen sobre el objeto, no es asumida por los economistas y sigue siendo hasta el día de hoy un tema de investigación recurrente, encontrar una fórmula que permita, ¿no es cierto?, proyectar a partir de un muestreo de precios accionarios que cambian, ¿no es cierto?, cada 30 segundos, cada un minuto, ¿no?, la próxima variación. Y los agentes de la bolsa hasta el día de hoy, ¿no?, se ufanan de tener la fórmula que les permite una ventaja, ¿no?, de un par de minutos sobre el resto. Como tratando de predecir el eventual aleteo de la mariposa, ¿no? Fórmulas extraordinarias que a veces funcionan en condiciones normales, pero justo cuando hace falta dejan de funcionar. Como lo hemos dicho a lo largo de estas clases, el economista científico se va pareciendo cada vez más a la figura de un médico que le dice al paciente: mire, yo lo puedo ayudar en todo mientras usted esté sano. Ahora, si usted se enferma, yo no soy responsable de que usted se enferme, ¿no? Fue el aleteo de una mariposa. Cuando se examina este panorama, encontramos que, en general, lo que pasa con la economía científica es que la complejidad de los objetos a los que se aboca exceden completamente la forma en que son abordados, sobre todo por la superstición en torno al papel de los modelos matemáticos, ¿no?, en torno al ánimo meramente descriptivo. Simplemente no hay. En principio, no es posible ni siquiera formular modelos matemáticos que den cuenta de la interrelación de sujetos libres. Esa es la esencia no asumida de la crisis epistemológica de la economía científica actual. Lo que uno ve es la falta de discusión en torno a las características sociales, culturales y políticas de los sujetos involucrados en el movimiento económico. Una falta de discusión que retiene a la ciencia económica en una imagen extremadamente simple de lo que sería la naturaleza humana, una imagen que se ha discutido y criticado innumerables veces en todas las demás ciencias sociales, salvo en la economía. Increíble que frente a eso, la economía científica ha recurrido recién desde hace unos 30 años, ¿no?, buscando algo de complejidad, a la psicología científica, ¿no?, para tratar de caracterizar al agente económico a través de una psicología de las preferencias, de una psicología de las motivaciones,
pero con eso no ha hecho sino caer en otra disciplina que paralelamente sufre también los efectos de empobrecimiento general debido a la misma revolución epistemológica de la que deriva la economía. Y aún, frente a la creciente exigencia social sobre la profesión que han significado las últimas crisis financieras globales, la respuesta no ha sido sino insistir en los modelos científicos, en la pretensión de experticia, en la pretensión de que el método científico puede, con las herramientas que ha acumulado, dar cuenta de lo que ocurre. El resultado real, políticamente significativo de todo esto, ¿no?, es que la pretensión de saber metódico solo encubre la ineficacia, solo resulta un discurso, ¿no?, legitimador, solo redunda en una progresiva burocratización del saber científico. Una nueva revolución epistemológica es necesaria en economía. Nosotros esperamos que estas reflexiones contribuyan en alguna medida a ustedes, que son los eventuales actores de esa futura revolución. Siempre que no se asusten con la palabra revolución. Eso es. Nos vemos en la próxima clase.